Amigos de Ultimátum Digital, muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, los comentarios, las opiniones que genera nuestro propio medio de comunicación, y me da gusto saludarle a usted y recibo un saludo cordial de nuestro director general Ahmed Samayoa Arce, y saludo también de manera cordial, afectuosa a mi colega compañero Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes a todos, con muchísimos datos. Nos vamos rápido, si me lo permites. Por favor, de una vez lo último. Hoy mi secretario me hizo el día, ¿eh? Hoy le prometo que, dando los datos, voy a hacer caso de lo que me dijo el secretario de Salud hoy en Chiapas, que dio a conocer, José Manuel Cruz Castellanos, que hoy hubieron 95 casos, de los cuales son 61 hombres y 34 mujeres. Llegamos a 2.842 casos al día de hoy, miércoles 10 de junio. 10 de junio. Y ya a partir de mañana, mi estimado secretario de Salud en Chiapas, me voy a Soyaló, ahí a la tierra de don Pablo Salazar Mendiguchía, y a la entrada del pueblo empiezo a rezar a San Miguelito. Eso dijo pues San que Miguelito. En su creencia hay que rezarle a San Miguelito, a los de Soyaló, pero aparte de este dato curioso, estuvo muy interesante su conferencia de prensa. ¿Y qué hay que comer? Que hay que alimentarse bien porque pollito con arroz. Porque ocurre que algunos datos que hoy reveló y que viene revelando días atrás, pero hoy sí llamó la atención porque hizo énfasis en que alguna de las personas que están falleciendo asociadas con el COVID-19 es porque tenían un gran sobrepeso. Sí, eso es importante, más allá del pollito y más allá del santo, sí es preocupante también esta doble situación que vivimos en el estado de Chiapas y en general en los estados de alta marginación, de falta de desarrollo humano, este contraste de tener desnutrición y obesidad, entre que nos falta mucha alimentación y buena alimentación y mala alimentación. Habló el secretario que se ha detectado en las personas que han llegado a consultas o que ya están incluso entubadas, que tienen un sobrepeso arriba de 20 o 30 kilos. Sí, es un problema. Y entonces él incluso ilustraba, dice que es complicadísimo atender a las personas con sobrepeso porque hasta la hora de entubarlas tienen una complicación muy severa, y que eso quizás haga más grave la atención por este sobrepeso, porque físicamente se refleja la obesidad, y al interior del cuerpo no es un asunto solo visual, sino es un asunto interno, porque los pulmones requieren mayor esfuerzo. Y cuando tienen el coronavirus y que les da de una manera de gradual a fuerte, imagínate la manera de respirar de una persona con un sobrepeso de 20 a 30 kilos de más. El esfuerzo es tremendísimo, y a la hora de estar entubado seguramente no tendremos buenas noticias, más allá de cualquier chascarrillo, que muy bien de vez en cuando está bien eso, pero sí es preocupante esta situación, que hayan detectado, se estén detectando que la mayor parte que está muriendo tengan un sobrepeso de 20 a 30 kilos en Chiapas. La gente que tiene sobrepeso, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, si en caso les llega a dar muy vulnerables. La verdad, hay que decirlo, es multísimo, es muy alto el riesgo porcentaje de fallecer. Y de 10, 9 fallecen, solamente uno se salva. Entonces, por una mala calidad de vida, y además, hay que decirlo, somos muy dejados. En vez de ir al mercado y comprar verduras, nos vamos a los súperes, que están muy común en las ciudades, en cada esquina, y compramos comida chatarra, y todavía tomamos esa famosa agua negra del imperialismo yanqui, que tiene letras blancas con rojo, muy famosa, que es excesos de azúcar, Tony. No, sí. Terrible. Es muy mala la alimentación que tenemos. Y bueno, también decirte que la que dio a conocer ayer, que le dio positivo el coronavirus, es la secretaria de Bienestar en Chiapas, Adriana Grajales. Esperemos que esté bien y que se recupere pronto, doña Adriana. Dio a conocer ayer. Ella misma reveló en la cuenta oficial de la Secretaría a su cargo, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Chiapas,
que seguirá trabajando a distancia y que está tomando las medidas recomendadas por el sector salud, y le recomendamos pues que se cuide, que se cuide. Está aislada ahora en su casa. Y entre otros datos interesantes que dio el secretario de salud hoy, lo que comentábamos del sobrepeso, a cuidar la alimentación, también se ha detectado que muchas de las personas que la pasan muy mal son las que tienen problemas respiratorios como el asma, algunas por herencia de manera natural, etcétera, múltiples factores por problemas respiratorios. El tabaquismo también han detectado que muchas personas que fuman de manera constante, diaria, que es prácticamente una adicción, también han tenido muchos problemas para recuperarse y pasarla muy mal. Obviamente la diabetes también es un problema bastante detectable en estos momentos. Y otra de las situaciones también interesantes que comentó el secretario de salud es que algunos alcaldes se han acercado a las autoridades de salud, y me imagino que a otras instancias, para decir que a veces no pueden contener a su gente que están gobernando en los ayuntamientos, y para eso ejemplos como los de Carranza. De hecho, él habló específicamente de Carranza el día de hoy, que están atendiendo de manera puntual el caso de Carranza, y me imagino que esta ola de incredulidad se ha multiplicado en algunos lugares que hemos sido nota internacional. Yo vi las notas en el periódico El País por esta situación de incredulidad, afirmando que es el gobierno en sus múltiples presentaciones, por así decirlo, federal, estatal y municipal, que es un plan malévolo para matar a la gente. Y se refirió a eso, que si estos alcaldes no pueden contener a su gente, le deben de decir la verdad a sus gobernados y decir si en algún momento podemos tener afectaciones. Prácticamente ya no hay ningún municipio de Chiapas que no tenga esta pandemia. Y el secretario me parece que fue muy puntual en esta aclaración, que los alcaldes no deben ocultar a su gente en general de su municipio, a decirle que en algún momento les va a dar, pero lo importante es cuidarse, no ocultar información, sino decir sí hay coronavirus, sí hay coronavirus. Esa debe ser la respuesta de los alcaldes. Hay que ser muy honesto, Tony, y muy directo en esta comunicación directa. Si usted es obeso, hipertenso, diabético, tiene alguna enfermedad degenerativa, sí tiene que tomar excesivas medidas de cuidado para no contagiarse. Sí, cambiar radicalmente los hábitos, porque hemos tenido muy malos hábitos. Porque si usted tiene ese tipo de enfermedad, se llega a contagiar, déjeme decirle, mi estimado y mi estimada, que tiene un 90% de probabilidad que no se salve. Así es, y volviendo específicamente a esta parte que llamó la atención refiriéndose a los alcaldes, que si algunos alcaldes no pueden contener a su gente, pues lo siente mucho, dijo el secretario, les tienen que informar la verdad, no le tienen que ocultar que en algún momento en el municipio puede haber afectaciones mayores si no se toman los cuidados, hablando de cualquier municipio. Y se refirió específicamente al caso de Carranza porque dice que ha sido notorio por la incredulidad y porque la gente no se ha cuidado. Se ha detectado que los casos continúan, casi uno a diario o más. Incluso se ha detectado muertes diarias en Carranza por toda esta situación compleja que se combinó entre la incredulidad y la gente que simplemente no quiere acatar las instrucciones. Están dando muchas muertes en Carranza. Esto es muy interesante, que haya encarado esta situación el secretario de salud, y hay que decir las cosas como son. Porque ocultar información es muy grave. Si usted está enfermo por diabetes, por obesidad o por ser hipertenso, nunca cuidó su peso, nunca hizo ejercicio, además es fumador crónico, fuma mucho, bebe también, y aparte tiene ese tipo de enfermedades, no se cuida, come comida chatarra, su probabilidad de contagio es muy alto, no se cuida, y la probabilidad de que se pueda salvar es solamente menos del 10%, hay que decirlo. En caso lo llegan a entubar, tiene una 90% de la gente no se recupera, no se recupera. Es bien importante que lo tengamos claro. Sí, claro. Esto no es para alarmarse si
para entrar en pánico, porque a veces el miedo, el temor, el pánico paraliza y no puedes hacer nada, pero más bien lo que estamos diciendo acá, al menos este medio, es una para que se oriente, para que esté informado y sepa tomar mejores decisiones. Y una, en este momento, pues la prevención. En todo de manera integral, la alimentación, el cuidado a la hora de salir. Si tenemos que salir a trabajar, a cuidarse. No le estamos diciendo, muérase de hambre en su casa, sino va a salir a trabajar, cuídese, por favor, porque el gobierno está haciendo su parte, pero es responsabilidad de nosotros no quedarnos cruzados de brazos, esperar el milagro o voltear a algún santo, sino es cuidarnos, es una responsabilidad personal, es una decisión esto, porque si no el asunto va a estar y bueno, y decirle que a doña Adriana Grajales esperemos pronto se recupere, igual que a don Zoé Robledo. Yo tengo 3 amigos, Tony, que ya pasaron por esto. Así es. Y son deportistas y no les fue muy bien, los agotó mucho, los deja muy agotados, bajaron de peso, yo ya me comuniqué con ellos, bajaron de peso, perdieron varios kilos, y fíjate, es gente que hace ejercicio, cuesta respirar y debilita, dice que se están recuperando, es gente sana, sí. Y ya la salvaron, pero sí te pega muy fuerte. Bueno, también otro dato que dio el secretario de Salud ya para finalizar es que también algunas personas que tienen problemas cardiovasculares, sí, corazón, también tienen, la pasan muy mal, son vulnerables, y hablo que de acuerdo a las estadísticas de fallecimiento y contagios, sigue elevado el número, pero más en personas mayores, y las que tienen, en primer lugar, las personas mayores están afectadas, encamadas, entubadas o fallecidas, y en segundo lugar están las personas que tienen algún tipo de padecimiento crónico. Muy bien. Perfecto. Y pues bueno, en el marco de esto, en el marco de esto están los comentarios de nuestros colaboradores el día de hoy en Ultimátum impreso y digital. Usted los puede leer con calma. En el caso hoy de nuestra colaboración invitada de la amiga Enriqueta Burelo, habla de un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, un nuevo contrato que tiene que ver el contexto también a nivel mundial, nacional y local, sobre esta crisis de la pandemia mundial que a todos, sin excepción, chicos, grandes, cualquier tipo de clase social, sorprendió y está afectando de manera evidente, clara, en muchos sentidos, en la economía, en la educación, en tecnología, en todo. Lo que me gusta de lo que dice la maestra Burelo, Enriqueta Burelo, es que las políticas públicas a partir de esta pandemia van a cambiar radicalmente. Así es, sí. No dude que por ahí también se modifiquen algunos artículos de la Constitución, porque esto va a golpear mucho a los grupos más vulnerables. Hay más de 60 millones de mexicanos pobres, de los cuales más de 14 millones están en extrema pobreza, y déjame decirte que también el 57% del comercio de 6 a 10 mexicanos están en el comercio informal, que es el 57%, que es el 23% del Producto Interno Bruto que mueve el mercado informal. Esa gente, Tony, y ya nos dimos cuenta todos. Así es. El gran rezago, Tony, que hay en materia de salud, el problema que tenemos de comunicación, que ya estaba en educación, problema de salud en todos. No estamos comunicados, hay regiones que no tienen forma de comunicarse todavía en el siglo XXI, y que hay que invertir mucho en ciencia, en medicina. Hay que invertirle a esos grupos de investigación serios que tiene la UNAM, que tiene el Politécnico Nacional a través de Investar. Entonces, yo creo que sí se va a replantear, como dice, todo el paquete presupuestal, sí, a lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo, porque esto va para largo. Fíjate qué bueno que mencionas el tema educativo. Me pareció muy triunfalista el último comunicado del secretario de Educación a nivel nacional, el señor Esteban Moctezuma Barragán. Dijo algunas cosas muy claras, muy precisas sobre todo este rollo de volver a la normalidad, cómo va a ser, los cuidados de salud, que debe haber agua potable, etcétera, 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 y algunas aproximaciones de fechas, pero me pareció muy triunfalista su actitud, que se descubrió, que, bueno, una de las señales positivas es que se pudo resolver gran parte del fin
de curso que fue afectado por el COVID-19, gracias a las nuevas tecnologías de información o comunicación en internet y todo eso. Pero le queremos decir al señor Esteban Moctezuma Barragán que en el caso de Chiapas no fue así, y seguramente en la Sierra Tarahumara tampoco fue así, seguramente en la Sierra de Oaxaca no fue así, en la frontera de Tijuana, Baja California, etcétera, en muchos lugares no fue así. Hay deficiencias reales, hay información real, no es noticia falsa. En Chiapas tenemos muy deficiente la conectividad en todos los sentidos. Hay plataformas ya muy firmes en el caso de universidad, estudio de educación superior. Las universidades hacen bastante esfuerzo para eso y sí logran rendir buenos frutos, pero a nivel de educación básica le queremos decir al señor Esteban Moctezuma Barragán que se debería dar su vuelta aquí a Chiapas para confirmar eso. Bastante es que cara a cara los maestros, los supervisores, tanto el sistema educativo federal fueron al lugar de los hechos, a la selva, con canoa, con caballos, con burros, hasta el lugar para entregar las tareas y luego dar un tiempo, semanas o hasta a veces 2-3 semanas para rescatar las tareas y luego venirse en camión, en colectivo, en taxi, en avionetas, como puede, hasta Tuxtla Gutiérrez para entregar los resultados de las academias en esta temporada que a todos afecta por el COVID, pero no fue a través de las nuevas tecnologías de comunicación. Eso es falso y fue muy triunfalista, que eso fue demostrar que los maestros mexicanos atendieron esto. Quizás un porcentaje sí. Dio un dato que para mí es falso, un dato que de 10 niños en México, 9 están conectados a una plataforma y que de 10 maestros 8 están en una plataforma, falso. Nada más te voy a poner un ejemplo. En Nueva Zelanda, se refería a Nueva Zelanda. Nada más de Ocosingo. De Nueva Zelanda. De Ocosingo, pasando el crucero Temó, pasando Agua Azul, pasando Oye, si vas hablando en el parque, parque de Palenque, te subes acá. Sí, ¿qué decía? Perdón, y ya se cortó la llamada. Sí, bueno, nada más de esos 2 horas 20 minutos de carretera, que son 120 kilómetros, que vas pasando varias escuelas, no hay comunicación vía celular. Probablemente un teléfono vía satélite exista, sí se ve ahí, pero no existe plataforma para conectarse, no hay línea, no hay internet. Más no hay bien, celular, y esto no hay sirve para detectar esa debilidad y trabajarla. O sea, tú ves ese espacio vacío y algún trabajo que seguramente ha de haber muchos en las en los centros de investigación de las universidades. Según el INEGI dice que en algunas escuelas, algún inventor local, cómo hacer mejores antenas, porque Telcel no es territorio Telcel todo acá, ni Movistar, ni ninguna compañía se atreve a poner una antena ahí por Bonampak, por ejemplo. No, por ejemplo, el INEGI dice que de 4 mexicanos, de 10, 4 están conectados a una plataforma, hay conectividad. En Chiapas serían 2. Más bien, la información que hoy día está ya en la mesa de las autoridades educativas de todo el país, incluido Chiapas, es por el esfuerzo individual de cada maestro que fue a los lugares más apartados de Chiapas, arriesgando su contacto, cañadas, cerros, bajo la lluvia, bajo el sol, con sus propios recursos para ir por las calificaciones, las tareas y llevarlas a la autoridad competente. Pero por la vía del internet, lamentamos decirle que no fue así, pero había que trabajar sobre eso. Como dijo un político, falso de toda falsedad. Falso de toda la falsedad. Pues bueno, buen comentario también de nuestro compañero Víctor Rumaya Farrera en su columna Aldea Global Trump. ¿Qué hacemos con los negros en estos días de las semanas, luego de la agresión que todo mundo vio de George Floyd, allá en Indianápolis, con un policía blanco, anglosajón, agredió, mató a una persona de raza negra, de manera muy fuerte, aplastó, lo ahorcó y mató, y a partir de las siguientes horas y días se suscitaron una serie de manifestaciones bastante agresivas en toda la Unión Americana, de frontera a frontera, desde Canadá, la frontera canadiense, hasta al sur de la República Mexicana. Manifestaciones, Nueva York quedó incendiado por todos lados, Los Ángeles, etcétera, y todavía sigue. Y ayer todavía se dieron unas
celebraciones para recordar al señor Sí. Floyd. Fueron muy emotivas, con mucho sentimiento, discursos y mensajes muy enfocados a que la segregación racial, el racismo sigue a su máxima expresión en Estados Unidos y a veces ha sido fomentado por algunas autoridades allá en la Unión Americana. Y eso pues ha generado toda esta situación. Para es lo que comenta aportar nuestro, a la columna Víctor. del maestro Rumaya, yo le recomendaría a ustedes, si tienen la oportunidad, lea el libro de Raíces, la historia de Kunta Kinte, un africano que es secuestrado, levantado en África y de repente llega a los Estados Unidos, que por cierto hoy se habla de México porque el patrón de Kunta Kinte, quien lo compra como esclavo, le gustaban mucho las peleas de gallo. ¿Y con quién crees que se iba a la frontera a pelear sus gallos? Con el presidente Santana. Era su rival de las apuestas y todo eso. Entonces se me hace muy interesante leer esta historia de los negros, cómo llegan a Estados Unidos y todo el proceso que han llevado, muy complejo, porque a pesar que estamos en el siglo XXI, hay todavía actitudes. Sí, el discurso, tristes, como bien lo refiere Víctor Rumaya, este discurso de odio, señala él, rescata un párrafo, dice que con la llegada del presidente Trump a Estados Unidos se da vuelta al pasado y se ubica en el discurso de la América excluyente, la nación del destino, manifiesto para ordenar el mundo a partir de la consolidación de una raza poderosa y blanca. Algunos inmigrantes no se quejan, incluso la comunidad latina ha estado un poco cómoda, habrá que decirlo también, es otra parte quizás no muy destacable, pero ha ayudado a muchas personas a estabilizar su residencia ya, evidentemente con condiciones que están pueden estar ocultas, pero a la comunidad latina, en gran amplio sector de la comunidad latina, ha sido favorecida y se siente muy respaldada por el gobierno de Donald Trump, que ahora todos sabemos, según las últimas encuestas que salen en los últimos días, va a a la baja, en picada iba a decir, en picada. Y hoy en la mañana hubo un enfrentamiento entre el gobernador de Nueva York y el presidente de Estados Unidos, que se dijeron de todo, porque hubo una nueva manifestación donde se cayó una persona, me parece que fue en Nueva York, en las calles de Manhattan, se cae, se golpea la cabeza, se ve ahí muy elocuente hoy en la mañana, estaba pasando CNN, pero para el presidente, ¿qué crees que dijo? Que había sido actuado, que se había caído a propósito porque él observaba, fue más allá de un golpe, dijo. Y entonces reacciona inmediatamente el gobernador de Nueva York, en uso de su libertad de expresión y una facultad firme, dijo que es una locura. Dice, pensamos que habíamos terminado de leer los mejores tweets fatales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y resulta que no. En Estados Unidos le puedes mentar la madre al presidente y no pasa nada porque estás en tu derecho de la libertad. Ahí sí se aplica esa famosa libertad de expresión, que en muchos países la mencionan pero no se aplica. Aquí todavía nos espanta ver a un presidente con sus ocurrencias, y todavía es doble espanto cuando cuestionas a un político, cuando cuestionas a un gobernador, o cuando vas a cuestionar al presidente. Parece que muy interesante, muy complejo. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Y bueno, vamos a abrir heridas y ya con el jefe. Y cerramos con la columna de nuestro director general, Ahmed Samayoa. Abramos heridas. Y voy a leer el primer párrafo. Dale, para que yo entre con todo. Muy bien, dice: el doctor Rundilo Escandón Cadenas está haciendo bien su trabajo diario de gestionar la crisis del COVID-19, pese a que no encontró ni un solo clavo en la caja de finanzas del sector salud, porque fue saqueado por los últimos 2 exgobernadores. En las últimas décadas, todo gobierno pareciera que tenía la firme encomienda de podar, exterminar, sabotear, explotar, saquear y violar el presupuesto del apartado que tenía, que estaba etiquetado para la Secretaría de Salud, y que la Secretaría de Salud era una caja chica de la casa personal de los gobiernos en turno, y en muchos momentos también fue fuente de recursos para campañas electorales. Más claro,
ni el agua. Tenemos 12 años en el gobierno de Juan Sabines. De cada 100 pesos, Juan Sabines se hacía el negocio de guardarse 80 pesos e invertir 20 o gastar 20, fíjate. En el gobierno de Manuel Velasco se metían a la bolsa 95 pesos y solo invertían o gastaban 5 pesos. Entonces, el retraso que tiene Chiapas, aparte de el incremento a la corrupción y el saqueo que ha tenido el Estado históricamente, que se contradice, porque hemos tenido desde 1994, como lo hizo muy bien Amesa Mayoa, uno de los mejores presupuestos para sacar a Chiapas de la pobreza. Pero lo increíble es que somos más pobres de lo que eran de los de 1994. Y aquí lo menciona bien. Sí, ¿Te acuerdas increíble. que lo comentó también el presidente de Coparmex? Sí. El tema del dinero. Es increíble, ha que venido empezaron muchísimo a llegar. dinero a Chiapas. Y dice, rescato otro párrafo de nuestro director, dice, el problema de Chiapas no ha sido el dinero. Esta es una tesis muy clara. El problema de Chiapas no ha sido el dinero, sino que se ha hecho con todo ese dinero. Dinero por carretadas han llegado a Chiapas desde que el EZLN se levantó en armas en 1994. Dinero que ha existido al por mayor, pero contrasta con la inmensa cantidad de pobres que aún figura en letras mayúsculas en el Coneval, INEGE y Naciones Unidas. Así es. Abundan los rateros en Chiapas. O sea, abundan. ya no se puede, no podemos escuchar de ningún político, de ninguna parte del mundo refiriéndose a Chiapas, hablar de prosperidad, porque todavía nos continúan. Sí, hay grandes esfuerzos, hay que decirlo, hay que destacarlo, por lo menos la actitud, la política de austeridad del mandatario, el doctor Rutilio, está haciendo su esfuerzo, pero es un esfuerzo de verdad contracorriente. Mira, porque te dejaron sin ni un quinto. ¿Cómo emprendes una empresa? Hay un retraso en Chiapas de más de 30 años. Yo calculo 40 años. Nada más vete a la carretera que está aquí rumbo a Chicoacén, vete a Copainalá, esa carretera abandonada. Llevo años pasando por esa carretera. No le pusieron durante 12 años no le pusieron un ladrillo para mejorar esa carretera. Entonces, con todo el presupuesto que ha tenido Chiapas, por más esfuerzo que haga este gobierno actual y sea el más honrado y el más honesto, se va a ver poco. Sí. Porque es tanto el retraso, más de 40 años de saqueo y retraso. Nada más antes del 94 teníamos problemas. Vino el 94 y se levantan los zapatistas, un 1 de enero de 1994, y se dan a conocer cosas que ya sabíamos. Aquella frase que éramos el corazón olvidado de la patria, Chiapas, que solamente servía para abrir campañas de los candidatos del PRI. Retrasos históricos. Y ahorita, en materia de salud, para ponerse a llorar, Tony. Ya no te digo, sí. Hay un 80% de retraso. Por eso, la debilidad, de verdad que está... Bueno, nos dicen que ya tenemos un minuto para irnos. Lea por favor con calma la información, pero sobre todo el día de hoy que seguimos con el pico de contagios por el COVID-19, tenemos que cuidarnos, Javier, y bueno, es la recomendación que tenemos que hacer insistentemente. Y de la familia de un bar que es muy conocido aquí en Tuxtla, porque íbamos allá a botanear, Las Laminitas, la dueña falleció lamentablemente, muy tristemente, y pues nuestros pésames para ellos, porque es un lugar muy concurrido. En Tuxtla se tiene la costumbre de ir a comer a los restaurantes botaneros que son familiares, y bueno, entonces pues con mucha tristeza a la gente que se está partiendo, ¿no? Así es, nuestras condolencias, sí, pero claro, sobre todo a los que estamos de pie, a seguirnos cuidando. No hay otra receta, no hay ningún té, el único remedio, la única receta es cuidarnos de manera individual, colectiva y familiar. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buen provecho.